También me confirman si salió el mensajito de que se está grabando la sesión. Listo, ahí está. Ya. Entonces vamos a entrar a los conceptos de funciones de varias variables, que es básicamente muy parecido a lo que vimos en una variable. Aquí lo que importa aprenderse o tener en mente es la clasificación. Ya. Ustedes solamente se van a enfocar en las funciones escalares, pero también es bueno que sepan a qué se refiere toda esta clasificación, los 4 tipos principales. Estamos. Entonces he preparado algunos ejemplos y hoy ya vine preparado con una camarita extra para poder mostrarles lo que escribo en el cuaderno. Ya, entonces una función escalar de variable escalar, que es el primer ejemplo que tenemos, es la típica función de una variable que todos conocemos. Su dominio está en R y su rango también, bueno, no es el rango, es como la imagen de la función también está en R, es decir, estamos hablando de cantidades en un número real. Una función una función escalar de variable vectorial tenemos, es la típica función de dos variables que vamos a trabajar. ¿Ya? Las funciones vectoriales, en cambio, ¿cómo les explico? Su regla de correspondencia va a ser un vector. ¿Sí están viendo? Entonces, así ustedes identifican una función escalar, su regla de correspondencia es como esta, una sola regla. Mientras que en una función vectorial ustedes tienen dos reglas de correspondencia o más dentro de un vector. Y dependiendo del número de variables, ¿ya? Dependiendo de este numerito va a ser el conjunto de partida. El conjunto de partida está dado por R, o en este caso R2, pero también puede ser R a la n, cualquier número positivo. Si estamos hasta aquí en la parte conceptual de la clasificación de funciones de varias variables. Sí, profesor. Ya, el, el dominio, bueno, cómo se grafica una función. En este caso el gráfico que estamos viendo es de una variable, ¿cierto? Tenemos que cada punto del dominio se corresponde con un punto en el eje Y. Ese punto en el eje Y sería como la imagen de la función o el valor de la función. En este caso Y es igual a f de x. Eso ya lo sabemos todos y lo tenemos claro. Para una función de dos variables, tenemos que el dominio no va a ser una línea recta, sino el plano. El plano XY, el plano cartesiano XY con el que trabajábamos en una variable, ahora es solamente el dominio. ¿Ya? Y en las funciones de dos variables tenemos el eje Z que es adicional. Y lo que va a pasar es lo siguiente, el dominio está formado por pares ordenados. Cada par ordenado, supongamos aquí tenemos el punto 20 y el punto 10, este punto se va a corresponder con un valor de la función. Si nosotros evaluamos en una función, por ejemplo, aquí en la función escalar de variable vectorial en el segundo ejemplo, nosotros evaluamos, qué sé yo, el punto 0,1. Esto se anula y aquí me va a quedar menos 1. 1 al cuadrado 1 con el menos 1. Ya, ese menos 1 va a ser el valor de z, el que toma la función. Entonces, aquí ya no sería y igual a f de x, sino z igual a f de x, y. Y como se grafica, básicamente sería buscando los puntos para cada par ordenado y hallando en z. Eso es complicado por lo general y aquí en este curso vamos a tener más superficies, que es fácil memorizarlas. Bueno, no es fácil memorizarlas, pero tienen que memorizarlas. ¿Ya? Aquí podemos ver la definición de una función de dos variables. Por si acaso salga en algún control o en algún quiz, para que la conozcan. La función de dos variables va de R2 a R, no al revés. Ya, el dominio pertenece a R2 y el gráfico va a ser todos los conjuntos donde z sea igual a f de x, y. Ya, continúo. Las funciones las podemos hallar de forma explícita y de forma implícita. Espero que esto quede
claro de forma rápida. La función explícita es la forma que todos conocemos de f de x, y es igual a una regla de correspondencia, o simplemente z es igual a una regla de correspondencia dependiente de x y de y. En la función implícita, en cambio, la z se encuentra dentro de, entre comillas, la regla de correspondencia, y todo va a estar igualado a cero. Por ahora conozcan la diferencia y más adelante van a trabajar con funciones de forma implícita. Ahora, ¿qué les van a pedir con respecto al dominio? Ustedes les van a pedir que dada una función, como esta que está aquí, determinen cuál es el dominio de esa función. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se hace? ¿Puedes Así se repetir equivoca. la pregunta? Sí, dada una función, determina el dominio. ¿Cómo harían eso? Eh, que se pueda, que se pueda hacer la operación. Por ejemplo, en este caso, Busco las restricciones. las restricciones. Ajá, sí, que se puede hacer la operación o básicamente buscar las restricciones que tiene este dominio. Para este caso en particular, la restricción es que lo que está dentro de la raíz, ¿qué tiene que ser? Mayor o igual a cero. Exactamente. Entonces, para que esto sea mayor o igual a cero, simplemente tomas el valor de lo que está dentro de la raíz, le pones el mayor o igual a cero, y en este caso vale pasar el 1 al otro lado y multiplicar todo por menos 1 para tener una ecuación conocida. Esta ecuación es la ecuación de una elipse, que deberían saberla. Y los que no tienen claro, no se preocupen, que ya mismo también vamos a hacer un repaso de eso. Y si quieren lo saltamos, si todos tienen claro lo de la elipse, lo saltamos. Pero básicamente es eso, ¿no? Ustedes ven la restricción en el dominio y les va a quedar una ecuación conocida que ustedes pueden graficar en el plano XY. Fíjense que la elipse se graficó en el plano XY, ¿ya? Luego vamos a aprender a hacer la gráfica propiamente dicha de la función. Acá hay otro ejemplo. En esta función la única restricción sea que el denominador no debe ser cero. Y los únicos puntos donde x al cuadrado más y cuadrado se hace cero es en el origen, punto 0,0. Por lo tanto el dominio es todo R2 menos ese único punto. Si estamos bien hasta ahora, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos. Voy a tratar de... No, sí se ve claramente, ¿no? Aquí lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual a cero, ¿verdad? Sí, ¿me siguen? Sí, y menos x al cuadrado mayor o igual a cero. Exacto, entonces este menos x al cuadrado lo pasas al otro lado y tienes una función de una variable que lo puedes representar en el plano. Esa gráfica de esa función de una variable sería la gráfica del dominio de la función. Vamos a hacerlo. Ta, 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 ta. Tengo raíz. ¿Por qué voy a hacer esto que es un tanto simple? Porque en ocasiones también les van a pedir que grafiquen el dominio de la función. Entonces, la restricción ustedes la escriben y resuelven la inecuación. Era igual a x al cuadrado. Esto ustedes lo pueden graficar en R2, x, y. Vamos a hacer un bosquejo sencillo, ¿no? Sería más o menos así, aquí tocando el origen. ¿Ya? ¿Cómo ustedes, cómo ustedes saben cuáles de todos estos puntos pertenecen al dominio? Pues serían todos los puntos que cumplen esta inecuación. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí tengo el punto 1 y aquí tengo el punto 5 en Y, se cumple que este punto sería el punto 1,5. ¿En este punto cumple esta inecuación, sí o no? Díganme.
Alguien que me diga. Sí, sí cumple. Exactamente, sí cumple. 5 es mayor a 1 al cuadrado, 5 es mayor que 1. Entonces quiere decir que todos los puntos que están por encima de esta gráfica, todos estos puntos van a cumplir con la inecuación y por lo tanto esto es lo que pertenece al dominio. ¿Sí? ¿Estamos? Y los de acá pues simplemente no van a estar. Cuando les pidan graficar, ustedes van a tener que pintar o sombrear esta parte de aquí. Se puede ver intuitivamente que cuando está el y mayor o igual a la gráfica o a la función, básicamente vamos a tener que los puntos pertenecientes son todos los puntos que están sobre la gráfica. Si fuera un menor o igual que serían los que están debajo de la gráfica. Y como ya saben, si está el mayor solito, quiere decir que esta línea no está incluida dentro del dominio, por lo tanto ustedes la graficarían con una línea segmentada. Si la línea, el borde, no es parte del dominio, ustedes la grafican con una línea segmentada o punteada. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Y bueno, los ejemplos de aquí son muy sencillos. En la segunda función, simplemente el denominador debe ser diferente de 0. Y la tercera no tiene ninguna restricción. Para la función seno no hay ninguna restricción. Con el rango sí van a tener que ser un poquito más audaces para determinar el rango. Por ejemplo aquí. Solo está la parte positiva de la raíz. ¿Ya? Ningún resultado va a salir negativo, por lo tanto va desde el 0. Y para arriba sí se puede ir hasta el infinito. En este caso el único punto, bueno, los únicos puntos donde esto se hace 0 en los... Entonces, si nosotros viéramos la función, ¿cuál sería el rango? Sería donde el 0 no existe. Entonces, si uno se divide para un valor negativo, va a salir un resultado negativo. Y si se divide para un valor positivo, va a salir positivo. Sería todos los valores menos el 0 en el rango. Y aquí, pues, el rango sería el mismo rango que la función seno. Entonces, sería de menos 1 a 1. Si estamos hasta ahora, ¿verdad? Acá tenemos 3 ejemplos con funciones de 3 variables. Y se hace exactamente lo mismo. Aquí se toma lo que está dentro de la raíz, debe ser mayor o igual a 0, pero son sumas al cuadrado. Entonces sumas de cuadrados nunca van a ser menores a 0. Lo mismo acá. Son sumas de cuadrados, tienen que ser diferentes de 0. El único punto donde eso se hace 0 es en el origen, en el punto 0,0,0. Y cuando ustedes tengan logaritmos en la regla de correspondencia de la función, tienen que tener mucho cuidado con las restricciones de ese logaritmo. En este caso la z no puede ser ningún valor ni 0 ni negativo. ¿Ya? Ahora vamos a resolver este ejercicio. Aceptamos. Acá estamos. Ya. A ver, ¿ustedes creen que puedan resolver este ejercicio por sí solos? Les pregunto, ¿no? Encontrar el dominio, creo que sí. Y luego trazar la gráfica. Este ejercicio, les cuento, fue un ejercicio que me tomaron a mí en el primer taller sumativo. Entonces por eso lo elegí para esta sesión. El dibujo no. Ya, vamos a hacerlo. Déjenme copiar la función en mi cuaderno. P de xy es raíz de 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Logaritmo de x menos y. De x menos y. En esta sesión quise hacerle los ejercicios en el cuaderno porque la verdad, viendo cómo se resuelven a mano, sería más probable que ustedes puedan resolverlos en el taller. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es encontrar las restricciones del dominio, ¿verdad? Por acá tenemos una restricción, por acá otra y por acá otra. Vamos a empezar con la más sencilla.
para esta raíz, ¿cuál es la restricción? Que x menos y debe ser Mayor o igual. Mayor o igual. mayor o igual que 0. Por lo tanto, x debe ser menor o igual que y. Y para tener una mejor idea al momento de graficar, y la pasamos al lado de acá, simplemente volteando todo, ¿no? ¿Sí estamos? Esta es la primera restricción. Para la raíz que está arriba, lo mismo, lo de adentro debe ser mayor o igual que 0. Pasamos el 1 al otro lado y todo lo multiplicamos por menos 1. ¿Qué pasa cuando multiplicamos todo por menos 1? ¿Alguien sabe qué pasa con el signo? Cambia. Ya. Exacto. Se cambia el sentido de la desigualdad, ¿verdad? ¿Qué figura representa esto en el plano R2? En el plano. Un círculo, ¿no? Una circunferencia. Bueno, el círculo, sí, exactamente. ¿Qué pasa con el logaritmo natural? Logaritmo natural de x menos y, ¿qué debe ser? Diferente de 0, no podemos dividir para 0. ¿Ya? Aquí pueden interpretarlo de dos maneras, ¿no? Aquí pueden decir, bueno, ¿qué argumento del logaritmo hace que esto sea 0? Esa es una opción. O la otra opción es utilizar Euler para eliminar el logaritmo. Vamos a hacerlo paso a paso. Si ustedes ponen esto en base a Euler, que es menos y, igual a Euler a la 0, esto de aquí se va, me queda x menos y va a ser igual a Euler a la 0, que es 1, perdón, diferente. ¿Sí estamos? Entonces, dejemos la y de un lado solito y la x pasa restando. Tenemos la ecuación. Tenemos esta ecuación. Si no me equivoco, es una recta y lo que nos indica el igual es que los puntos de esa recta no van a ser parte del dominio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En la parte derecha, En la parte derecha sí. en la parte derecha, luego del y menor o igual que x, ¿por qué se usó abajo el 1 y el 0? A ver, me repites que no te entendí. En la parte derecha, luego del y menor o igual que x, Aquí, abajo se ya. pone, abajo se pone el 1 y el 0. No. ¿Cuál fue el paso? Aquí estamos en otra restricción, mira. Esta restricción Ok. de aquí Sí. nace de la raíz de acá. Ahí sí, ahí sí, La de estaba abajo confundido. nace de la de acá. Ya, listo. Ya. Entonces hay que graficar todo esto, ¿verdad? Para que si les sale esto en el taller, que lo dudo, puedan ganarse los 35 puntos completos. No como yo. Ya. A ver, empecemos por lo más sencillo. ¿Cuál ustedes creen que es lo más sencillo? Poner que este sea 1. Los escucho. La circunferencia, ¿no? Muy buena idea. Vamos a empezar con la circunferencia. Una circunferencia centrada ¿en dónde? En el origen, con radio 1. Sé que no es una circunferencia perfecta, pero nos va a servir. Ay, la verdad siempre he sido malo dibujando. Digamos que es una circunferencia. Ya. Luego, a ver, hasta aquí se supone que todos los puntos de la circunferencia. Ojo, como aquí tenemos tres restricciones, ¿ya? El dominio va a ser aquel que cumple las tres, o sea, la intersección de las tres gráficas, por así decirlo.
Entonces, la primera gráfica sería todos los puntos interiores de esta circunferencia. Luego tenemos lo de acá. Y menor o igual a X. Para graficar esto vamos a hacer primero Y igual a X, que es simplemente la recta dependiente 1. ¿Verdad? Avisen, corríjanme si me estoy equivocando. La circunferencia X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1 es esta. Esta es la recta Y igual a X. ¿Y cuáles son los puntos donde Y es menor o igual a X? Son todos los puntos que están debajo de esta recta. Y los que pertenecen al dominio hasta ahora son los puntos que están debajo de esta recta y que además se encuentran internos a la circunferencia. Si estamos bien. Tomaré eso como un sí. Sí. Ya. Ahora la última restricción es esta. Y esta recta sería, a ver, Y igual a X menos 1. Será simplemente la misma de aquí trasladada un punto hacia abajo. Que si no me equivoco corto aquí. Me avisan si me estoy equivocando, por favor. Y como tiene el signo de desigual, esta recta no está incluida. Aquí debía haber hecho una línea segmentada. Porque eso comunica que la recta no está incluida dentro del dominio. Este es igual a X menos 1. ¿Ya? Entonces con eso ya tendrían pues el dominio, ¿no? Sería la parte inferior a esta recta que se encuentra dentro de la circunferencia, pero los puntos que no pertenezcan a esta recta de aquí. ¿Qué tal les pareció? Está fácil. ¿En serio está fácil? Bueno, no está tan difícil. Bueno, espero que así que les vaya bien en este taller. ¿Ya? Todo se resume en eso, ¿no? Sacar las restricciones de la regla de correspondencia y luego intersectar todos estos conjuntos. Si les piden graficar, pues ya más o menos vieron cómo es el proceso cuando les piden graficar. Pero nos va a tomar algo, un elipsoide, hiperboloide, algo así nos va a poner. Sí, ya más adelante, todavía no estamos en la superficie, estamos recién en el dominio de la función. Ahora, las cónicas. Para entrar a esas superficies cuadráticas es muy importante que todos tengan bien claro cuáles son las cónicas. Ahora, dígame quién no tiene claro cuáles son las cónicas o cómo graficarlas. Yo. Las cónicas son la esfera, perdón, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Lo primero que nada, algo de teoría. Las cónicas se llaman cónicas porque nacen de cortar un cono con un plano. Si se dan cuenta, nace una parábola, circunferencia, la elipse y las hipérbolas. Esto va a ser rápido porque se supone que ustedes ya vieron esto. Aquí vemos las ecuaciones de una elipse y una circunferencia. Perdón, ya. La diferencia entre estos términos es que los radios son desiguales. Si aquí nosotros dividiéramos para radio al cuadrado, tendríamos x al cuadrado sobre radio al cuadrado más y al cuadrado sobre radio al cuadrado igual a 1. Si se dan cuenta que se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan una ecuación de esta forma, pueden llevar todas las ecuaciones de esta forma y ahí pueden ver si A y B son iguales, se trata de una circunferencia. Si son diferentes, se trata de una elipse. ¿Saben cómo graficar esto? Alguien que no sepa, dígame. Si todos saben, sería chévere. Pasamos entonces. Bueno. Si uno de estos dos tiene un término negativo, ya no es una elipse ni una circunferencia, sino una hipérbola. Lo mismo les pregunto, ¿alguien que no sepa graficar hipérbolas? Más adelante van a tener que saber sí o sí ¿Puedes graficar explicar hipérbolas. la hipérbola? Porque Ya, sí, está bien. A ver, la hipérbola.
Primero que nada, la variable que tiene el signo negativo va a ser el eje que la hipérbola no toca, ¿sí? Y simplemente con el otro eje ustedes toman el valor de a. Es decir, aquí van a tener un número, le sacan la raíz cuadrada y ese va a ser el valor de a. Esa va a ser la distancia de, entre comillas, el centro de la hipérbola hasta sus vértices, digámoslo así, ¿ya? Y el centro está dado por los coeficientes que acompañan a las variables. Si aquí fuese, por ejemplo, x menos 1, el centro no sería en el origen, sino en el punto 1,0. ¿Se entendió? Y si no se entendió, ya mismo lo vemos con un ejemplo, ¿de acuerdo? Y la parábola simplemente, la que todos conocen, ¿no? Y igual a x cuadrado es la parábola, con centro vértice en el origen. Y bueno, esta es más sencilla. Por si acaso aquí está mal escrito, ¿no? Bueno, sí puede ser, pero no corresponde a la gráfica que está aquí. Si tuvieran esto, sería una gráfica acostada, ¿ya? Porque sería, como quien dice, x igual a y al cuadrado. Sí estamos. Ahora vamos a practicar. Traten de graficar esta figura. Por lo menos dígame, ¿quién no sería capaz de graficar esta figura si se lo pidiera en este momento? Háblenme, chicos. Yo trato de que ustedes hablen y no me siguen. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, mister? Si yo les pidiera que grafiquen en la primera ecuación, ¿quién podría y quién no podría ver? Yo no podría. Yo no podría. Ya. Cuando ustedes les den ecuaciones de este tipo, lo primero que van a tener que hacer es llevar esta ecuación a su forma canónica, o sea, una forma de estas, que ustedes puedan verla y decir, ah, esto es una elipse, o ah, esto es una parábola, bueno, hipérbola, o cosas así. Y para esto necesitan completar cuadrado. Me imagino que todos saben completar cuadrado, o alguien de aquí de los presentes no sabe completar cuadrado. Insisto, yo trato de hacerles conversa y no me responden. Bueno, cuando yo estaba en su lugar, a este punto yo no sabía completar cuadrados, así que vamos a suponer que alguien no sabe y vamos a repasar. Para completar los cuadrados, lo primero que vamos a hacer es ordenar esto. Vamos a tratar de que todas las variables con x queden de un lado, las variables y también se junten y del otro lado los números enteros. Entonces, x al cuadrado menos 4x más y cuadrado más 6y igual a 12. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ya. Ahora vamos a agruparlos. Bueno, esto es rápido, solamente agrupamos la y para tener una mejor idea de lo que estamos haciendo. Y aquí viene lo interesante. Se supone que esto va a quedar como x, como aquí está el menos, va menos algo al cuadrado más y más algo al cuadrado igual a, y bueno, acaba el 12 y ya le vamos a ver qué le agregamos. Ahora, este numerito que está aquí acompañando a la x solita van a hacer el proceso de dividirlo para 2 y elevarlo al cuadrado. Sería 4 dividido para 2, 2 y elevado al cuadrado queda otra vez 4. Entonces se supone, aquí me salté un paso, se supone que aquí le sumabas ese 4 que te salió de la operación anterior. Para no confundirnos mucho vamos a tachar todo esto, a escribirlo abajo. Ya, 4 dividido para 2 es 2, al cuadrado es 4, ¿verdad? Entonces le sumamos un 4 aquí y lo vamos a tener en mente. Luego lo mismo pasa con y. A este 6 le sacamos la mitad y lo elevamos al cuadrado, nos queda, ¿cuánto queda? Queda 9, entonces le sumamos un 9.
Y estos dos números que los sumamos aquí, también tenemos que sumarlos al otro lado para no alterar la igualdad. ¿Ya? Y ahí si bien, esto de aquí ya es factorizable. Y si lo factorizamos nos queda x menos 2 al cuadrado más y más 3 al cuadrado. Igual y realizamos esta operación. ¿Cuánto queda esta operación? 25. 25, correcto. ¿Ya? Y esta ecuación ya tiene una forma conocida. ¿A qué figura corresponde esta ecuación? No hay que dividirla toda para 25 porque quede No uno. hay que dividirlo para 25, no hay que dividir. Es una opción. La circunferencia. Sí, es una circunferencia. Por eso les dije es una opción. Porque aquí ustedes se dan cuenta que el valor de A y el valor de B es el mismo. Así que se trataría de una circunferencia. Si ustedes tienen esta forma así, también se dan cuenta rapidito que es una circunferencia. ¿Ya? Una circunferencia, ¿centrada dónde? 2 y menos 3. Correcto. El centro es 2, menos 3 por los valores que acompañan a la X y a la Y. ¿Y el radio cuánto es? 5. Correctísimo, es la raíz de este número o de una vez acá la raíz de acá. Ya, y la gráfica sería sencilla. Esta la vamos a graficar por ser la primera, la siguiente ya no la vamos a graficar. Solo vamos a encontrar de qué se trata. Este es 1, este es 2, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está el centro y como el radio es 5 se abre 1, 2, 3, 4. Por aquí va a pasar. Si se dan cuenta que mis gráficos son feos, ¿verdad? Mejores que los míos. ¿En serio? Bueno, así más o menos esa es mi circunferencia de radio 5 y de centro 2, menos 3. ¿Ya? Vamos a hacer el otro ejercicio. Disculpa una pregunta. ¿De dónde Sí. salió el radio? Claro que sí. El radio. Ya, si tú tienes la ecuación de aquí, ya te das cuenta que es una circunferencia. Y la ecuación de la circunferencia, la canónica, sería x cuadrado más y cuadrado más radio al cuadrado. Entonces el 25 es el radio al cuadrado. Por lo tanto el radio es 5. Y si dividimos para 5, lo mismo. Aquí estaría a al cuadrado, b al cuadrado. Y para calcular a sería la raíz de 25 que es 5, b la raíz de 25 que es 5 y como son iguales es una circunferencia de radio 5. ¿Sí? Siempre le saco raíz, entonces. Claro, el valor que te sale aquí es el radio al cuadrado. Siempre tienes que calcular la raíz para sacar el radio real. Ah, ya, gracias. Vamos a hacer otro. El segundo ejercicio. Si están con un cuadernito ahí tratando de resolverlo antes que yo, ¿verdad? Sí, mister. Espero que sí. Ay, ¿por qué me dicen mister? Yo no soy mister. Alexander, sí. Pueden decirme compañero si quieren. Yo me siento un compañero más que está aprendiendo cálculo todavía. ¿Está? Así se puede. Ya. A ver, ¿cómo empezamos? Agrupando. Correcto. Vamos a agrupar para tener una mejor idea de lo que estamos haciendo. 25x al cuadrado más 100x. Luego 16y al cuadrado menos 96y igual a 156. Y ahora Sería sacarle primero factor común a la X y a la Y. exacto. Para los que no estén familiarizados con esto de completar cuadrados,
Aquí no se puede hacer todavía. Primero tenemos que sacar factor común de aquí y de aquí. ¿Ya? Entonces aquí está sencillo, el factor común es 25. Nos queda 25 por x al cuadrado más 4x, ¿verdad? Más, sacamos otra vez factor común, y cuadrado menos, ¿cuánto es 96 dividido para 16? 6. 6. Sí, ya. Y esto igualado siempre al 157. Ya. ¿Qué pasa aquí? Aquí entre estos paréntesis vamos a hacer lo mismo que hicimos en antes. ¿A qué me refiero con lo mismo que hicimos hace un ratito? Sería tomar este 4 que acompaña a la x, dividirlo para 2 y elevarlo al cuadrado. Es decir, aquí va un más 4. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? Sí. No pasa nada si en lo del factor común escogí 25x, ¿verdad? Sí, sí pasa, no podemos completar los cuadrados. Tienes que sacar el factor común solamente del número para quedarnos con lo que nos interesa, que es x al cuadrado más 4x. Ah, ya. ¿Ya? Porque nuestro propósito es completar justamente esto para poderlo factorizar. ¿Ya? Lo mismo hacemos acá. Y cuadrado menos 6y. ¿Y aquí cuánto sería? Más 9, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Se acuerdan que hace un rato nosotros dijimos, aquí le sumo un 4, aquí le sumo un 9, entonces lo mismo le sumo acá? Tiene que sumarle 100. Y al otro lado tiene que sumarle 16 por 9. Exactamente. Como nosotros sacamos factor común, aquí en realidad no estamos sumando 4, sino estamos sumando 4 por 25. Entonces sería sumarle 100. Y del otro lado sería 9 más 6, que sería 144. 144. Ya listo. Sí. ¿Ya? Y aquí esto sí lo podemos factorizar. Si me están siguiendo, chicos, en especial los que tenían problemas con hacer esto o no conocían esto de completar cuadrado. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Ya. Vamos a factorizar. 25 por, factorizando esto queda x más 2, si no me equivoco, al cuadrado, más 16 por y menos 3 al cuadrado, si no me equivoco. Ya. Y sumando esto, 100, 200, 300, 400. 56 más 44. Sí, 400. Ya, hasta aquí vamos bien. Aquí no podemos decir inmediatamente si es una circunferencia o una elipse. Bueno, sí se podría, pero con un poco más de perspicacia. Pero vamos a dejar esto en términos igualado a 1, por lo que tenemos que dividir para. Correcto, 400. Ya. Aquí me va a quedar 1. ¿Y acá qué va a pasar? Simplificamos. ¿Cuánto es 400 para 25? 16. 35. 16. Ya me dijeron. 16. A ver, y si me ayudan acá también 400 para 16. Ah, pues 25, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí es 25? Sí. Ya, Sí, entonces sí. aquí ya llegamos a la ecuación canónica. Ahora, ¿qué figura representa esta ecuación? El elipsoide. Elipse. Elipsoide no, elipse. El elipsoide ya estamos en R3 y ahorita estamos repasando las figuras de R2. ¿Ya? Esta se dibuja en el plano. Es una elipse con centro ¿dónde? Menos 2,3. Correctísimo. Y como quien dice, el radio menor, o sea, bueno, el radio en X va a ser la raíz de esto, o sea, el valor de A, 4, y
Creo que no se llama radio en X, radio en Y. Yo le digo así para guiarme fácilmente, pero sí me entienden, ¿verdad? El radio en Y, es decir, a la variable que está debajo de B, sería la raíz de 25, que es 5. Vamos a graficar porque no salió un elipsoide. Este es 1, este es 2, 1, este es 2, este es 3. Aquí estamos en menos 2,3. ¿A qué me refiero con estos valores? Fíjense, el número que está debajo, bueno, la raíz del número que está debajo de la variable X va a ser la distancia que tome desde su centro hasta cada lado por el eje X. 1, 2, 3, 4 en este caso. 4 por acá. Y pues el otro número va a corresponder a la distancia en Y. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Cuidado, se confunden y van a pensar que ese es el número, el valor de Y. Ya. No se corresponde con el valor de Y. De hecho, aquí sería 8. Ya. Termina en Y igual a 8. Ya. ¿Sí se me comprende hasta ahora? Sí. Ya. Ya, como vamos a buen ritmo, vamos a hacer esta también. ¿Creen que si los que no sabían completar al cuadrado y supongo que ya aprendieron más o menos, creen que sí la pueden resolver? Lo mismo, encontrar qué ecuación es y graficar. Sí, pero un ratito para hacerlo. Pero igual la vamos a ir resolviendo aquí ya. Vamos, el primer paso, ¿cuál era? Agrupar. Exacto. Exacto. X con X, las Y con sus Y, más 6Y, igual a 1. Ahí este negativo va a ser algo interesante aquí de ver. Ya, completamos los cuadrados, ¿verdad? Aquí tenemos fácil, aquí hay que sacar este 3 que nos está molestando. Entonces, para no hacernos bola, vamos a sacar del 3 antes. Fíjense, aquí estaríamos sacando un menos 3, ¿sí? Sacamos un menos 3. Entonces, ¿cuánto es menos 3y al cuadrado dividido para menos 3? Eso es y cuadrado. ¿Y cuánto es más 6y dividido para menos 3? Eso es menos 2y. No son ni los dos negativos, el de acá es negativo y el de acá es positivo, el y cuadrado. Igual a 1. ¿Sí se comprendió esta parte? Sí. ¿Alguien Sí. que no haya entendido? Última oportunidad para alguien que no haya entendido esto del negativo. Bueno, aquí sí completamos los cuadrados, ¿no? X cuadrado más 2x, ya saben, mitad de 2, 1, 1 al cuadrado es 1, así que le sumo 1, menos 3 por, vamos encerrándolo por si acaso. Aquí sería y cuadrado menos 2y, la mitad es 1, al cuadrado es 1 también, igual a 1. Aquí, ¿cuánto le sumo? Por un lado solamente se sumó 1, así que vamos sumando 1 aquí. Pero acá es este 1 multiplicado por el menos 3, ¿sí se dan cuenta? Entonces restaremos el 3. 1 por menos 3, menos 3. Y factorizamos. X más 1 al cuadrado
3 por y menos 1 al cuadrado. Esto es igual a, que es 2 menos 3 menos 1. Hasta aquí todos vamos bien. Todo correcto. ¿Alguien podría decir a esta altura qué figura representa esta ecuación? Hipérbole. Sí, es una hipérbole. ¿Por qué sabías que era una hipérbole? A ver. Por los signos y por el Ex- denominador. Exactamente. Se puede saber que es una hipérbole porque una de las variables tiene el signo negativo. De hecho, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 para que sea más amigable la ecuación. Quedaría 3y menos 1 al cuadrado menos x más 1 al cuadrado igual a 1. ¿Ya? Y aquí, ¿cómo desaparecemos este 3? ¿Alguien sabe? Dividiendo para Se 3 divide veces. todo por 3. Todo no, porque aquí queremos que siga el 1. ¿Ya? Lo que podemos hacer aquí, si tenemos esto, es que como esto está sobre 1, ¿verdad? Porque no tiene denominador, podemos asumir que está sobre 1. Podemos tratar de simplificar esto. Si aquí le saco tercera, 1, ¿cuánto sería la tercera de 1? Sería un tercio. Ya, queda un poco extraño, pero la tercera de 1 es un tercio, si no me equivoco. ¿Sí me siguen? Entonces aquí podemos escribir esto sobre un tercio. O sea, tal vez haya otro método matemático para llegar a esto, pero así es la forma que más fácil yo veo de hacer esto. Sacar tercera acá y aquí tercera de 1 me queda un tercio y dejarlo como el denominador en fracción. ¿Ya? Porque necesitamos sacar la distancia en el eje Y para graficar la hipérbola, ya mismo. Y por acá queda igual. 1 al cuadrado, bueno, aquí sobre 1 igual a 1. Entonces, la hipérbola, que sí es difícil de graficar según yo, quedaría... Ay, qué chueco me fui. Era haber buscado una regla, ¿no? Perdónenme. Ya. ¿Cómo graficamos una hipérbola? A ver. ¿Quién quisiera decirme? Les doy puntos. No, mentira. ¿Alguien me dice? Es paralela al eje X. Paralelo al eje X. La verdad que no sabría decir si es algo paralelo a un eje, porque como se dobla, entonces no sé cuál es el sentido de Este, orientación. el centro La es cosa, la 1, cosa es, menos 1. sí, el centro sí es 1, menos 1. Vamos a Y las buscar curvas se abren para la izquierda y para la derecha. 1 menos 1. Las curvas se abren para la izquierda y la derecha, tampoco sé cómo entender eso. Pero mira, la variable que tiene el signo negativo es x, por lo tanto x no va a ser tocado por las curvas. Bueno, aquí, desde el punto del centro, este eje no va a ser tocado por las curvas. ¿Sí? ¿Me explico? Quiere decir que se va a abrir así, ¿verdad? Para acá sí. ¿Sí estamos? ¿O no estamos? ¿O me estoy equivocando? ¿O ya se ¿Puedes perdieron? repetir, por favor? Sí, por ejemplo, si el centro fuera el origen, estaría bien decir que como x tiene el signo negativo, espere, antes de explicarte esto, ¿cuál era el centro? No es el que tiene el signo negativo, no, no es el eje, no. Espérate un ratito. El centro. Volvamos al centro. Retrocedamos en el tiempo. Menos, ¿Cuál es el centro de esta hipérbole? menos 1,1. 1,-1. Ah, sí, menos 1,1. Lo que pasa es que tenemos la x acá con menos 1, entonces este va en el eje x y el 1 aquí. Aquí yo me equivoqué.
es acá, acá es el centro. Ya, olviden este puntito de aquí. Ya. Ahora, supongamos un ratito que el centro fuera en el origen. Estaría justito en el eje X. ¿Por qué? Para explicar que como la X tiene el signo negativo, esta recta de aquí no va a ser tocada por la hipérbola. Quiere decir que la hipérbola se va a abrir hacia arriba y hacia abajo. ¿Verdad? Y con este término de aquí nosotros calculamos la distancia que hay desde el centro hacia arriba y hacia abajo, porque estamos diciendo que se va a abrir en esa dirección. Y como un tercio, en realidad es AB. B al cuadrado, ¿cuánto sería B? Que es la distancia que estoy buscando. Sería la raíz. 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces, al momento de graficar, en realidad no me interesa cuánto exactamente vale 1 sobre raíz de 3, sino que me interesa hacer un bosquejo, ¿ya? Entonces voy a suponer que esto que está por aquí más o menos, ¿ya? Entonces se supone que se va a abrir desde aquí, por acá más o menos también. Ya estoy aclarando, no es exacto. Y tampoco como quien dice, el ancho de la hipérbole que estoy dibujando tampoco es para nada exacto. Y así es más o menos el bosquejo de esa hipérbole. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguna pregunta? ¿Me he equivocado en algo? Con el A, ¿qué hacía? Ya el A se lo utiliza para otra cosa que no estoy viendo aquí porque esa es la gráfica exacta ya. Con el A y B tú puedes graficar un rectángulo. O sea, tomas la distancia de A, que es 1, aquí. Tú puedes graficar un rectángulo aquí. Trazas dos rectas que cortan este rectángulo por la mitad de esquina a esquina. Y estas dos rectas serían las asíntotas de la hipérbole. Pero no me interesa, la verdad, porque aquí solamente vamos a tener que bosquejar, no vamos a hacer gráficas exactas. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de A y cuál es el valor de B? Disculpa. El valor de A es la raíz cuadrada del número que está debajo de la variable X, en este caso 1. La variable B sería la que está debajo de la variable Y, que sería un tercio de raíz 1 sobre raíz de 3. Ya te digo, no sé el valor numérico de 1 sobre raíz de 3, pero lo que me interesa es que está por aquí más o menos. Entonces es un bosquejo nomás de la gráfica. ¿Ya? El menos aquí significa que la gráfica no va a tocar esta recta, la que pasa por el centro y es paralelo al eje X. Por eso sabemos que se va a abrir en dirección al eje Y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Algo que decir? ¿Podemos seguir entonces? Sí. Ya. Y aquí les traje un reto. Este ejercicio que está aquí. Determine la ecuación de la circunferencia que contiene a los puntos 0,6 y 1,5 A y B, y cuyo centro se encuentra sobre la recta definida por la ecuación X más Y igual a menos 1. Este ejercicio está en el libro de Villena, si no me equivoco. Probablemente ya lo hayan visto, y si no, será un reto para ustedes. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer esto? Bueno, quien no tenga una idea, dígame, yo no tengo idea cómo hacer esto. Díganme algo, chicos, uno se siente solo aquí hablando con la computadora. Explíquelo, por favor. Qué Ajá. sad, qué sad me oí. Ya, entonces tenemos el punto A, 0,6. El punto B, 1,5.
estos dos puntos pertenecen a una circunferencia. Ya, y también tenemos una recta x más y igual a -1. Una ecuación, si es una recta. Y el centro está dentro de esta recta. Vamos a decir que esta recta es L1 y nuestro centro, el centro de una circunferencia, vamos a decir h, k, pertenece a L1. Ya estaba copiando el ejercicio en el cuaderno. ¿Se entiende? Este pertenece, sino que no quiso salir bien por esta ocasión. ¿Ya? Entonces, algo que podemos hacer es graficar un poquito. Tenemos una circunferencia aquí medio mal hecha, una recta que en la realidad no sé cómo va, pero este puntito de aquí pertenece a la recta y tengo dos puntos que no sé dónde se encuentran, que pertenecen en la circunferencia. Ya. Puse este ejercicio porque a veces uno está tan cerrado en que lo que nos están tomando es solamente lo que hemos visto, y aquí en realidad tenemos que usar cosas que ya deberíamos saber de antes. ¿Qué vamos a usar aquí? ¿Alguien sabe? Bueno, ¿alguien no sabe? Yo. ¿Tú sabes o no sabes? Yo no sé. Ya está bien. Yo tampoco sabía cuando vi este ejercicio, me pasé varios minutos pensando. Pero después me di cuenta de que este centro tiene la misma distancia a todos los puntos de la circunferencia, ¿verdad? Entonces por ahí podemos empezar a sacar una igualdad. La distancia del punto A al centro es la misma que la distancia del punto B al centro. ¿Sí estamos? Sí. ¿Cuál es la distancia del punto A al centro? ¿Cómo calculamos eso? A ver, distancia de un punto a un punto. No tiene ninguna fórmula para calcular distancia de un punto a un punto. Chicos, Los restos, ¿no? si los restas formas un segmento de recta. O en 3 dimensiones formarías un vector. Pero de ahí tú puedes sacar cómo sacar la distancia. Por ejemplo, si tú quieres la distancia de un punto P a un punto Q, ¿qué harían ustedes? Por ejemplo, podrías armar un vector y sacar la norma, ¿cierto? Entonces la norma de PQ sería la distancia del punto al punto. ¿O me equivoco? Este ya lo vimos. ¿Estamos bien? Bueno, voy a suponer que estamos bien. Entonces podemos hacer eso, y de hecho de aquí nace la distancia de un punto a punto. La distancia del punto A al punto C sería la raíz cuadrada de las coordenadas de C menos las coordenadas de A. En este caso, h menos 0 al cuadrado más k menos 6 al cuadrado. ¿Todo claro hasta ahora? Hola. Esa fórmula de esa raíz siempre se la va a usar, ¿verdad? Por lo general sí, cuando quieras encontrar una distancia, esta es la fórmula. Y ya vimos de dónde nace, fíjate. Si tú quieres distancia de dos puntos, sacas un vector y le sacas la norma. Y la norma es la raíz cuadrada de las coordenadas de ese vector sumado. Y es así como se saca. ¿Por qué era h menos 0? Porque estamos restando la primera coordenada del centro menos la primera coordenada del punto A. Ya era eso. ¿Estamos bien?
Y la distancia de B a C, ¿cuál sería? Sería la h menos 1 al cuadrado más k menos 5 al cuadrado. ¿Verdad? Sí. Y aquí podemos elevar al cuadrado los dos lados, deshacernos de estas raíces y desarrollar las operaciones que están aquí. Aquí nos queda h al cuadrado simplemente. Del lado de acá, k al cuadrado menos 12k más 36. Me corrigen si me equivoco en algún numerito. Aquí es h al cuadrado menos 2h más 1 más k al cuadrado menos 10k más 25. Ordenando un poco esto, podemos simplificar h al cuadrado. También se nos va k al cuadrado y nos queda lineal, ¿verdad? Menos 12k, pasemos el menos 2h acá con más 2h y el menos 10k con más 10k va a ser igual 1 más 25, que es 26, menos 36 de acá. Menos 12 más 10 sería menos 2k. Entonces podemos decir que es 2h menos 2k igual a menos 10. Y simplificando aún más, h menos k es igual a menos 5. ¿Alguna pregunta Disculpa, hasta aquí? Sí. ahí dice 26 menos 36, ¿no es 25 menos 36? No, lo que pasa es que aquí hay un 1, más 1. Entonces sume más 1 más Ah, 25. ya, no puedo. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si de la igualdad de sus distancias nosotros llegamos a esta ecuación, ¿qué más podemos hacer? Para encontrar el valor de h y el valor de k. ¿Sí se acuerdan cuál era el problema, verdad? Ahí está el problema. ¿Les digo? ¿Ya? Sí. ¿Se rinde? Ya. Como el punto del centro tiene las coordenadas h, k, y es lo que estamos buscando, y sabemos que pertenece a la recta 1, nosotros podemos evaluar ese punto en la ecuación de acá, porque pertenece a la recta, y debe cumplir esta igualdad. Entonces, si evaluamos esto en la ecuación de acá, sería h más k igual a menos 1. Y con esto ya tenemos un sistema de ecuaciones que se puede resolver. En este caso h, de aquí nace que h es igual a menos 1 menos k. Y este menos 1 menos k lo puedo reemplazar acá como menos 1 menos k igual a menos 5. Cambiamos todo, me queda 1 más 2k igual a 5. Esto lo paso restando. 2k va a ser igual a 4 y k va a ser igual a 2. ¿Se entendió? Y si k es igual a 2, ¿cuánto vale h? H más 2 es igual a menos 1, h es menos 3. Por lo tanto, ¿cuál es el centro de la circunferencia? El h más k igual a menos 1 salió porque esa es como que la fórmula de la circunferencia. ¿O cómo? Salió porque el centro pertenece a una recta. Entonces, las, las coordenadas de este centro van a cumplir la ecuación de esta recta, que es justamente x más y igual a menos 1. Entonces, si evaluamos h en x y k en y, vamos a tener que se va a cumplir esta igualdad. Por eso podemos poner h más k igual a menos 1.
Y es lo que hicimos aquí. Y con la ecuación que sacamos de igualar las dos distancias tenemos este sistema de ecuaciones. Y al resolverlo nos queda k igual 2, h igual menos 3. ¿Sí? Ay, gracias. Entonces el centro sería menos 3,2. ¿Ya? Y si estamos diciendo que es una esfera que contiene el punto, que contiene estos dos puntos, ¿cómo encontramos su ecuación? Perdón, ahí sí, lo están viendo estos dos puntos. ¿Cómo encontramos la ecuación de la circunferencia? Circunferencia. ¿Alguien me dice? Si alarmamos, x menos, X, menos, no sé, x más 3. x más 3 al cuadrado. Sigue. Y menos 2. Al cuadrado igual a. El radio sí, no sé. ¿Ya cómo calculamos el radio? Tiene que ser la distancia del punto. Claro, el radio es la distancia del punto centro a cualquiera de los otros dos. ¿Ya? Y la distancia ya tenemos la fórmula aquí. Entonces, para calcular el radio, es la raíz cuadrada de h es menos 3, al cuadrado, más k menos 6. K es 2, 2 menos 6 al cuadrado. Esto es raíz de 9 más 16, raíz de 25, el radio es 5. Entonces, ¿qué escribo aquí? 25. 25, correcto, porque aquí va el radio al cuadrado, no el radio sólido. ¿Ya? Entonces me gustó este ejercicio y se los presenté para que ustedes se den cuenta que no siempre van a tener ejercicios que necesita solo lo visto durante esta semana o solo los temas que nos van a tomar. También nos pueden tomar cosas anteriores que hayan visto. Entonces, si estamos viendo superficies o funciones, tal vez aparezcan cosas que hayamos visto como rectas, planos y las distancias entre ellos, ¿de acuerdo? ¿Puedo bajar un poquito el ejercicio, por favor? Ahí, Gracias. voy a cambiar. Y ahora sí, lo que todos estábamos esperando, las cuádricas. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan cuádricas? Pues básicamente son las... ¿Perdón? Elevado al cuadrado. Exacto, son ecuaciones cuadráticas que representan figuras en el espacio. Son básicamente la analogía de las cónicas, solo que aquí estamos ya en 3 dimensiones. Entonces, el elipsoide nace de la ecuación de la elipse. Si se dan cuenta, si quitamos la variable z, nosotros tenemos la ecuación de una elipse. ¿Qué pasa si A, B y C son iguales? Si A y B son iguales. A, B y C, porque ahora tenemos 3 variables. Es una circunferencia. Ya no sería circunferencia, sino esfera, porque ya estamos en 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, eso con la elipse, todas son positivas y tienen valores diferentes. Si son iguales, llega a ser una circunferencia. Por si acaso, cuando lleguemos a la parte de graficar esto, A va a ser la distancia en el eje X, B va a ser nuestra distancia en el eje Y y C en el eje Z. Eso desde el centro del elipsoide. Aquí vamos a conocer las figuras rapidito. La hiperboloide de una hoja se parece a la ecuación de un elipsoide, con la diferencia de que una de sus variables está en negativo. Y aquí se aplica la misma regla de hace un rato. La variable que tiene el signo negativo
esa representa el eje que no va a cortar la figura. Si está centrada en el centro, pues si está centrada en otro lado, lo va a cortar al eje, pero la idea es que no vaya a cortar, que se pueda armar una recta paralela a ese eje que no la corte. ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos, eso es bueno. Ya. Viéndolo de otra manera, podríamos decirlo que el signo negativo le da como la orientación de arriba y hacia abajo de la figura. Ya. El hiperboloide de 2 hojas, en cambio, tiene 2 variables con signo negativo. ¿Ya? Aquí es al contrario de antes. Bueno, es lo mismo. Solo que es más fácil decir que la variable que tiene el signo positivo va a ser cortada. Ese eje va a ser cortada por la figura. ¿Ya? La hiperboloide no va a cortar a los ejes que tienen el signo negativo. El paraboloide elíptico tiene esta forma. Ignoren este 2 que está aquí. El hecho es que tiene una variable que no está elevada al cuadrado. Se puede quedar solita, aislada de un lado y del otro lado. Todas positivas con elevadas al cuadrado. ¿Qué indica la variable que no tiene exponente? O como la llama aquí la variable lineal. Significa que va a estar orientada hacia ese eje correspondiente con esa variable. En este caso z no tiene exponente, por lo tanto el paraboloide elíptico se abre el z, en el eje z. Y el paraboloide hiperbólico, también llamado silla de montar, no sé si les hayan dicho eso, se parece al paraboloide elíptico con la diferencia de que uno de sus términos al cuadrado está en negativo. ¿Ya? Todo esto que les acabo de decir es como yo me aprendí estas figuras. Pero sí es necesario que se las aprendan de memoria, ¿ya? Que aprendan a identificar la ecuación y a qué figura pertenece. Puede que en un quiz o en un control les pongan la figura y les digan que escriban el nombre de la figura simplemente, o les pueden poner la ecuación y que escriban el nombre de la figura a la que corresponde. ¿Y qué son las superficies cilíndricas? ¿Alguna idea de qué son las superficies cilíndricas? ¿Alguien? Nadie. Algún cilindro. Bueno, casi, pero no es un cilindro como tal, sino Solo que, bueno, el cilindro es una superficie cilíndrica, pero las superficies cilíndricas básicamente son, en cierto sentido, rectas, o sea, son superficies que podrían llegar a ser de esta forma. El paraboloide se curva en todas las direcciones, pero aquí no. Aquí como quien dice, se traza en un plano, en este caso se está trazando en el plano XY una parábola, ¿ya? Y tenemos una recta llamada recta directriz, una curva directriz o recta directriz, y a lo largo de esa recta se va a repetir ese trazo del primer plano que hicimos. Y terminamos con una figura de esta forma, ¿ya? Vamos a hacer este ejemplito que puse aquí, que es muy sencillo. ¿Y cuál es la ecuación ahí de esta Por si figura? ac- Esta ecuación sería z igual, no, y igual a x al cuadrado, nada más. Sino que graficada en la tercera dimensión se vería así. Por eso te digo, ya vamos a graficar este ejemplo aquí en mi cuaderno. Z igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Primero que nada, dibujamos nuestros ejes. X, Y Z. Aquí nos vamos a dar cuenta que es una superficie cilíndrica porque básicamente nos falta una variable.
Entonces, a lo largo de esa variable, la figura se va, como quien dice, se va a proyectar en línea recta a lo largo de ese eje. ¿Ya? En este caso, si nosotros tomáramos solo el plano XZ, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Si tengo XZ, aquí es fácil, ¿verdad? Graficar esta ecuación. ¿Cómo sería? Sería una parábola orientada hacia abajo y subida una unidad hacia arriba, ¿cierto? Pongamos que aquí tengo el 1. Perdonen por esta calidad de dibujos que hago, pero verdad que sería algo parecido a esto. ¿Sí o no? Amigos, Sí, díganme algo. sí. Entonces aquí tenemos el lado negativo del eje X, el lado negativo del eje Y y el lado negativo del eje Z. Si este plano lo trasladamos acá, aquí teniendo el 1 en Z, sería algo como esto. Fíjense. Aquí. Sería algo como esto. Ojo que solo estoy graficando en el plano XZ. Sí se ve más o menos lo que estoy tratando de hacer. La misma figura que está aquí es la que grafiqué acá. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el eje Y? Lo que pasa con el eje Y es que esta figura va a ser la misma todo, en todo este sentido. Lo que nos va a dar una figura, como quien dice, una figura recta para que sea en 3 dimensiones. ¿Se entendió? Y para acá también, por si acaso. No vayan a pensar que solamente se va para un lado. Lo que trato de decir es que se extiende en todas las direcciones. ¿Ya? Sé que está feo este dibujo, pero es la idea. Vamos a ver si nos sale mejorcito en GeoGebra. Debería salir. Ya, si ven más o menos cómo es la figura. ¿Sí? ¿Si están viendo o no están viendo? Sí. Ya. Entonces eso con las superficies cilíndricas. Ya. Van a tener una recta directriz, que es donde se va, como quien dice, a repetir la figura representada en uno de los planos. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre superficies? No se preocupen si estamos yendo despacio, porque el miércoles vamos a seguir con este tema, ya que esto es parte del taller sumativo de esta semana. ¿Tienen preguntas? Nada. Podemos pasar a las curvas de nivel. Vamos chicos, yo sé que no estoy muy animado, pero ustedes sí anímense. Sí. Pasemos, mister. ¿Qué son las curvas de nivel? A ver. Las curvas de nivel son ciertos trazas o ciertos cortes que le hacemos a las superficies y que las proyectamos sobre un plano. Nosotros podemos tener curvas de nivel en uno de los 3 planos. Puede ser en el plano XY, que son las más comunes, pero también podemos tener curvas de nivel en el plano ZY o en el plano XY. ¿Ya? Y cuando nosotros tenemos varias curvas de nivel, como en la figura de la derecha, eso se conoce como, no me acuerdo, creo que era conjuntos de nivel. Ya vamos a verlo después, en un ejercicio que también tengo, ¿ya? Pero eso es, la traza, en cambio, la traza no está proyectada en el plano como tal, sino que es el corte en sí. Y perdón, Superficies de nivel, ¿no es? repíteme. Superficies de nivel, creo que es.
no, es algo que tiene que ver con los conjuntos. Pero sí se van a dar cuenta cuando escuchen sobre eso. Van a ser un conjunto de curvas de nivel. Creo que sí es conjunto de nivel. Ya mismo lo vemos. ¿Y a ustedes qué les pueden pedir? Por ejemplo, ustedes les pueden pedir de esta superficie, calcule o grafique la curva de nivel en algo así, en z igual a un número real, qué sé yo, z igual 4, ¿ya? O también les pueden decir, calcule en k igual 4, ¿ya? Esa z o esa k, a lo que se refiere es que ustedes en la ecuación van a reemplazar z por ese valor. Y aquí vamos a tener un ejemplo. La superficie de la ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿qué superficie era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Elipse. No es elipse. La circunferencia. La circunferencia. No, ya no estamos en 2 dimensiones, ahora estamos en 3 dimensiones. Una esfera. Vamos a ver. Esta es paraboloide elíptico. Vean que tiene z está solita y las otras dos están elevadas al cuadrado. Z está solita y las otras dos elevadas al cuadrado. En la circunferencia o el elipsoide tenemos las 3 elevadas al cuadrado. ¿Ya? Ojo, estas sí necesitan mucha atención a aprendérselas. Yo les recomiendo que se sienten a conciencia con su cuadernito, empiecen a dibujar esto con sus respectivas fórmulas y se las traten de aprender de memoria. Y si no pueden, pues ténganlos a la mano porque les va a servir mucho. A ver, entonces, ¿cómo se hacen las trazas? Voy a copiar en mi cuaderno la ecuación sencilla, x al cuadrado más y cuadrado. Ya, mira, aquí nos están pidiendo curvas de nivel en z igual 0, z igual 1, z igual 2 y z igual 3. ¿Qué hacemos? Para cada curva de nivel, que sería z igual 0, lo único que nosotros hacemos es evaluar el 0 en la ecuación. ¿Qué quiere decir? Ponemos 0 igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué representa esto en R2, en el plano? Un círculo. Casi, Una perdón, circunferencia. no, más pequeño. Ah, un Ahí, punto. perdón, problemas técnicos. Un punto, un punto. Exacto, un punto. Prendemos la luz. La cancioncita de problemas técnicos. Ya. Sí, este es un punto porque el único espacio donde esto se cumple es en el punto 00, o sea, en el origen. Y ustedes van a graficar ese punto y van a poner que esta es la traza z igual 0. Para z igual 1, suponiendo que les hayan pedido para z 0, 1, 2, 3, ¿ya? Para z igual 1 hacen lo mismo, ¿no? 1 igual a x más y cuadrado. Estamos evaluando en la ecuación, ¿verdad que está medio sencillo? ¿Verdad o no verdad? Sí. Ya, ¿y qué representa esto en el plano? Una circunferencia Una de circunferencia. radio. Esta sí es una circunferencia de radio 1. Vamos a decir que dos cuadraditos hacen 1. Y dibujamos una circunferencia. Ya, y ustedes van a decir, si les toman algo así, que esta circunferencia es el corte en z igual 1. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Vamos a hacer hasta el 2. Simplemente evaluamos. Más y es 2. ¿Y qué representa esto en el plano? Otra circunferencia. De radio. Raíz de 2.
Exacto, el radio ahora es raíz de 2, que es así, me acuerdo que era 1.60 o 70 y algo, pero más o menos por aquí. Entonces, y en cada curvita que ustedes vayan realizando, le escriben a qué corte pertenece. ¿De acuerdo? No estamos tan complicados todavía, ¿verdad? Aquí hay ejemplos de algunas superficies donde se les ha calculado algunas curvas de nivel. Como ven, no todas son tan sencillas, pero tampoco no todas les van a tomar a ustedes. Por lo general les toman de las más sencillas. Las más complicadas que yo conocí son las de este dibujito de aquí, que es el paraboloide hiperbólico, por lo que les va a tocar dibujar la hipérbola. ¿Cuál es la diferencia entre una curva y una traza? La curva es la representación de la traza en el plano. Aquí estaba más o menos la diferencia. Fíjate, las curvas están representadas en el plano de abajo, están proyectadas, mientras que las trazas son los cortes al nivel que es. ¿Sí? O sea, es como una diferencia conceptual. Si tú dibujas esas circunferencias en el plano, estás haciendo curvas de nivel. Pero si tú las dibujas en el espacio donde van, estás haciendo trazas. ¿Sí? Ya, sí, gracias. Y ya mismo vamos a ver cómo aprovechar esto para graficar, porque si se fijan, a ustedes al estar trabajando con z igual 0 acá abajo, z igual 1, z igual 2, z igual 3, pueden posicionar esas trazas en el espacio para empezar a graficar la figura, ¿sí ven? Ya les va a tocar hacer más adelante eso también. Estos son solo ejemplos que quería que vean. Creo que ya lo vieron también con los profesores. Y este es uno de los ejercicios más complicados por dibujar la hipérbola. Lo voy a hacer en el cuaderno porque creo que es un poquito más didáctico. Y creo que ya les dije esto. Creo que es más probable que ustedes aprendan a hacerlo si ven a alguien hacerlo en un cuaderno que simplemente explicarlo en la pantalla. ¿O me equivoco? Z igual 0 y Z igual. Ya. ¿Qué hacemos para graficar la curva de nivel en Z igual 0? Reemplaza 0 en la ecuación. Correcto. Entonces aquí en lugar de esto igualado a Z, vamos a tener y menos 2 al cuadrado menos x menos 3 al cuadrado sobre 4 igual a 0, ¿verdad? Ahora, ¿qué figura representa eso en el plano? Ah, esa ya no se la saben, ¿verdad? ¿Puedes ¿Alguien repetir la sabe pregunta? qué figura representa esa ecuación en el plano? Un hiperboloide. Casi, pero no. Tenemos igualación a 0. Entonces básicamente esta no es ninguna de las figuras que hemos visto hasta ahora. Hola, ¿me escuchan? Sí. A ver. Perdónenme, estamos experimentando dificultades técnicas. Ay. Voy a detener la grabación un ratito mientras soluciono este problema, ¿ya?